Buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos en este lugar para escuchar la palabra de Dios. Y el mensaje para esta noche también se basa en la misma serie que tenemos. Muy bien. Y el título es Amando y equivocándose. Eso es al mismo tiempo, ¿verdad? Amando y equivocándose al mismo tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio de una vez más estar en este lugar para venir, Señor, a abrir tu palabra y encontrar en tu palabra lecciones para nuestra vida espiritual, para nuestra carrera, para nuestra lucha, para nuestra experiencia de caminar contigo, Señor. Permite que todos los que estamos en este lugar podamos ser bendecidos por tu palabra, con la presencia de tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta noche el mensaje está basado en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 23. Este pasaje bíblico narra la historia del rey David. Yo quisiera en esta noche, mientras ustedes lo leen en su Biblia, responder con toda sinceridad a tres preguntas muy importantes que estará basado el mensaje en esta noche. Tres preguntas. La primera pregunta ¿es posible amar a Dios sinceramente y de todo corazón y al mismo tiempo pecar contra Él? ¿Es posible? Esa es la primera pregunta de nuestro mensaje esta noche. Y yo quiero que ustedes comiencen a responder en su mente o a generar o a formular posibles respuestas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Es posible amar a Dios sinceramente y de todo corazón y al mismo tiempo pecar contra Él? Vamos a ir a la segunda pregunta en la cual va a estar basado nuestro mensaje en esta noche. ¿Es posible ser felices mientras desobedecemos al Dios al que amamos? Son preguntas que yo no espero respuesta de ustedes. Yo quiero que ustedes en su mente y en su corazón comiencen, hermanos, a generar una respuesta para esa pregunta de acuerdo a lo que ustedes han estudiado en la palabra del Señor y de acuerdo al mensaje esta noche. La tercera pregunta de esta noche es: ¿qué hace Dios con sus hijos que pecan? Pero a pesar de que pecan, a pesar de amarlos sinceramente y de todo corazón, ¿qué hace Dios con sus hijos que pecan a pesar de que lo aman sinceramente y de todo corazón? Estas tres preguntas van a estar basados en nuestro mensaje en esta noche y vamos a responderla de acuerdo a la experiencia y la historia del rey David. David fue un hombre como pocos. La palabra del Señor presenta, hermanos, y la respuesta correcta en la experiencia de David a cada una de estas tres interrogantes se encuentra en el relato de uno de los actos más lamentables del rey David. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 745, leemos la historia de su vida, la de David. Muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor
de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. La experiencia del rey David es sin duda única en la escritura, y siempre que hablamos de la vida y la experiencia de David, la contrastamos con la de Saúl. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios perdona a David, que comete un gran pecado, que mata, que adultera, que hace una barbaridad de errores contra Dios, y a Saúl lo desecha solo porque se agarró unas cuantas vacas que Dios había dicho que no debía agarrarlas. Ese contraste es maravilloso. Deberíamos aprender a diferenciar entre una cosa y otra, porque más que nuestras acciones, hermanos, más que lo que nosotros decimos que hacemos, a Dios le gusta nuestra actitud. Si nosotros nos damos cuenta, la experiencia de David, y ahora ya estamos listos para ver las respuestas a estas tres preguntas que tiene nuestro mensaje esta noche. La experiencia de David nos ayuda a entender que el rey David, hermanos, fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué se ganó ese título? Y se ha ganado ese título a través de todos los tiempos. Porque David, hermanos, era un hombre que cantaba, era un hombre que amaba a Dios. Y las personas que aman a Dios también se equivocan, también cometemos errores. Las personas que amamos al Señor también fracasamos, también caemos en la miseria del pecado. Y aun cuando resulta insólito para algunos la respuesta a la primera pregunta de que si es posible amar a Dios sinceramente y de todo corazón y al mismo tiempo pecar contra Él, es un rotundo sí, es posible. Nadie que haya leído superficialmente la historia de David puede darse cuenta y dudar del profundo amor que David tenía por Dios. David tenía un profundo amor por el Señor. Eso está ejemplificado en muchas historias. Se lo puede ver con la honda para matar a Goliat. De hecho, no lo mató con la pedrada, pero sí, hermanos, David amaba al Señor. El amor de David hacia Dios era un amor grande, un amor desbordante, hermanos, un amor generoso. Porque cuando David decía vamos a darle al Señor, David desbordaba en ofrendas, hermanos, para el Señor. Y también el amor de David hacia el Señor era expresivo. ¿Expresivo por qué? Porque ¿cuántos salmos escribió David? No solamente los compuso, sino que también los cantó. Es más, cuando él fue rey de Israel, hermanos, David organizó el mejor ministerio musical y de canto que aparece en la historia bíblica. Nombró a personas especializadas para alabar al Señor, porque para David la alabanza era importante. El gozo del Señor, decía él, es mi fortaleza. Pero hermanos, David ofrendó generosamente. Ahí aparece en el libro de 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 23. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel 6, 12. Vean lo que dice la palabra del Señor aquí. 2 de Samuel, capítulo 6 y el versículo 12. Vean este acontecimiento en la vida de David. Cuando se le avisó al rey David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. David fue y trasladó con alegría
el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Acaso David tenía limitaciones para dar ofrendas, hermanos? No, un buey grande y un carnero para el holocausto, de la alegría de llevar, hermanos, el arca de la presencia del Señor, donde Dios se manifestaba. Dice el versículo 14: David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y con júbilo y sonidos de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz. Holocaustos y ofrendas de ¿qué dice, hermanos? De paz, delante de Jehová. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto hombres como mujeres, un pan a cada uno. Hasta le dio pan a la gente. Y dice el versículo: un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Es grande la bondad del rey David. Es grande la generosidad, grande la expresión para alabar a Dios. Compuso y cantó cuantiosos cantos, apasionados versos a nuestro Dios. Nadie puede objetar que David amaba profundamente a Dios. Pero ¿saben una cosa? David, aunque amaba a Dios, David cometió un horrible pecado contra Dios, a quien él amaba. Una tarde de primavera, el rey contempló desde su palacio a una mujer hermosa bañándose en su baño. Y hermanos, en ese entonces fue incapaz de controlar sus desbocados impulsos carnales y la hizo llevar a su palacio y adulteró con ella. David trató de ocultar su pecado por muchos días. ¿Y de qué manera? Mandó la mujer a su casa y como que si nada había pasado. Luego a Urías, el esposo de ella, lo mandó a traer para que estuviera con ella para ocultar su pecado. Después Urías no estuvo con ella. Después envió a Urías a la guerra, porque Urías era soldado del ejército. Lo envió a la guerra y dijo: para tratar de cubrir su pecado, colóquenlo en lo recio de la batalla. Y el general Joab lo hizo así, lo colocó en lo recio de la batalla y lo mataron los filisteos. No solamente David había, hermanos, cometido adulterio a todas luces. Bueno, ese no fue el pecado que cometió. El primer pecado que cometió fue el de la lascivia, que tiene que ver con la codicia, que la Biblia dice: no codiciarás. Codició la mujer de su prójimo y no pudiendo la trajo, adulteró con ella, trató de ocultar su pecado. Eso está en el libro de 2 Samuel capítulo 11, toda esa historia. Y entonces algo más: David mató al esposo de ella. No solamente lo mató, sino que también, hermanos, David hizo tantas cosas para ocultar su pecado, que ahí aparecen los detalles en la historia de la Biblia.
Ahora contestemos la pregunta, la misma pregunta. ¿Amaba David a Dios? Sí lo amaba. Qué difícil es amar a alguien aun cuando se le ha fallado, cuando se le ha cometido un gran error, un grave error. ¿Pecó David contra el Dios que él amaba tanto, hermanos? Sí. Vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel capítulo 12 versículos 8 y 9. Y oigan la reprimenda que Dios le da al rey David. Versículos 8 y 9 del capítulo 12 de segundo libro de Samuel. Yo te entregué la casa de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres, además de ti la casa de Israel y de Judá. Y como si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahora noten el dolor de Dios. ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El dolor de Dios, hermano, no solamente que Amón eran enemigos de Dios, sino que, hermanos, había ocupado David a los enemigos de Dios para matar a un soldado humilde del pueblo de Israel. ¿Pecó David contra Dios? Claro que sí. Y bien, hermanos, una vez más sí. Nuestros pecados no siempre son por falta de amor. Cuando usted y yo pecamos, no es porque no amemos a Dios. Algo pasa, algo sucede. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en nuestras vidas? No siempre pecamos para desafiar a Dios. Eso es verdad. No siempre pecamos por motivos de rebeldía. No siempre. No siempre pecamos necesariamente porque queremos pecar o porque nos deleitemos en hacer la maldad. No pecamos por maldad. Pecamos porque somos débiles, hermanos, por nuestra flaqueza, no porque no amemos a nuestro Dios. ¿Es posible ser felices mientras desobedecemos al Dios que amamos? Sé que usted y yo sabemos la respuesta, y por experiencia propia sabemos que no es posible. Mientras que la respuesta a la primera pregunta era sí es posible, la respuesta a la segunda pregunta es no es posible. No es posible ser feliz cuando la miseria más grande de haber caído en pecado nos hace sentir que hemos sido infieles al Señor. Por lo tanto, mis hermanos, en el Salmo capítulo 32 versículos 3 al 4, David expresó su gran dolor acerca del pecado, y lo vamos a buscar en esta noche. Salmo 32. Vean cómo David habla acerca de su caída, de la caída de la historia de 2 de Samuel 11. Dice el capítulo 32 versículos 3 y 4: mientras callé, mientras no dije nada, se envejecieron mis huesos. Mientras no confesé mi pecado, dice otra versión, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estos versículos expresan el profundo dolor del pecado que David cometió. Como flor marchita, dice otra versión, por el calor del verano, así me sentía caer. La versión Dios habla hoy, que es muy clara. Mis hermanos, no era feliz David cuando sabía que había caído y había fracasado, le había sido infiel al Dios que amaba. Los que amamos a Dios
podemos cometer pecados. No hay duda de ello. Pero ¿saben una cosa, hermano? Luego nos lamentamos por el pecado que cometemos. Nos enfermamos por causa del pecado. Nos marchitamos. La experiencia de David se repite cada vez en nuestras vidas, hermanos. Cada vez que cometemos un error, mientras nuestras faltas nos consumen. Capítulo 31 y versículo 10. Mi vida se va gastando de dolor, decía David, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi maldad, y mis huesos me consumen. Mis hermanos y hermanas, definitivamente no es posible ser feliz cuando cometemos errores. Y ha llegado el momento de ir a la tercera y última pregunta de esta noche. Y es: ¿qué hace Dios con sus hijos que pecan a pesar de amarlos sinceramente y de todo corazón? Qué pregunta tan importante. Esta pregunta, hermanos, es una pregunta que llega hasta nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace con los que, a pesar de amarlo sinceramente a Él, caemos, cometemos errores. ¿Saben lo que Dios hace? Facilita el camino a la confesión, a fin de anunciarnos el perdón, a fin de decirnos que nuestro pecado ha sido perdonado. ¿Y cómo lo sabemos? Por la experiencia de David. Nuevamente, la experiencia de David. David fue sorprendido por el profeta Natán. ¿Saben la historia? Natán, el profeta, fue enviado por Dios a la casa de David. Y mediante una parábola que no tengo tiempo para contarles esta noche, David escuchó atentamente. Y como el profeta era una persona muy querida por el rey David, ya me imagino yo, le dijo: pasa adelante, Natán. Y Natán se sentó en el sofá presidencial, en el sofá, hermanos, del trono de David. Y ahí en su casa, ahí lo recibió. Y el profeta Natán comenzó a contar la historia. ¿Saben una cosa? Mediante esa historia, Natán el profeta le reveló su pecado, pero también le facilitó el camino de la confesión. ¿Cómo pasó eso? Miren lo que pasó. Cuando el profeta terminó de hablar y lo confrontó, las últimas palabras de la historia fue: tú eres aquel hombre. Y David se indignó. Y entonces David reconoció su pecado. Y en el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, quiero que lo busquemos nuevamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, encontramos la tremenda expresión del rey David. Segundo de Samuel 12:13, dice así: y Natán se fue a su casa. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Qué interesante. Cuando se vio acorralado, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Qué maravillosa respuesta. ¿Qué es lo que Dios hace? Ahora prestan atención. Viendo lo más asombroso, lo increíble, lo inaudito del amor de Dios. Para los que caen en pecado, Él ya tiene una solución. ¿Sabe por qué Dios casi obligó al rey David a confesar su pecado? No fue para humillarlo, no fue para que pasara vergüenza, no fue para castigarlo, y ni siquiera fue para perdonarlo. Porque, mis hermanos y hermanas, cuando nosotros cometemos un error, un pecado, andamos con el gran
morraleta de culpa encima, cuando quizás Dios ya nos perdonó. Nosotros tenemos que tener la seguridad del perdón de Dios. Ese es uno de los elementos importantes de nuestra vida espiritual, hermanos. Porque muchas veces nosotros, cuando cometemos un error, un pecado, Dios ya nos perdonó. Nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y ese es la otra etapa. Es importante entender eso. En la experiencia de David, nosotros nos damos cuenta que cuando David dijo, he pecado, y entonces Natán el profeta le dice, pero Dios ya te perdonó. Qué interesante. ¿Cómo es posible que antes que David hubiese declarado su pecado, Dios ya lo había perdonado? Qué grande amor, amén, hermanos. Maravilloso. ¿Considera usted eso en su vida? Ya no hay manera, ya no sirve de nada estar cargando con el gran matate, el gran costal, la gran carga de pecado en nuestra vida, cuando Dios nos ha perdonado, porque somos sus hijos amados. Mis hermanos y hermanas, ¿sabes para qué fue que Dios le pidió a David que confesara su pecado? Fue para anunciarle que ya estaba perdonado. Tan pronto como David hubo declarado, he pecado contra el Señor, Natán también le dijo, el Señor ha perdonado ya tu pecado. Eso es maravilloso. Eso es lo que Dios hace con sus hijos que ama. A los amados de Dios, Dios hace eso. A los hombres y mujeres, niños y jóvenes, conforme al corazón de Dios, eso es lo que Dios hace. Dios los perdona aún antes de haber confesado sus pecados. Suena un poquito raro este concepto, ¿verdad? Porque siempre predicamos que para que un pecado sea perdonado hay que confesarlo. Pero está correcto el pasaje bíblico. Dios ya lo había perdonado, pero siempre Dios llevó a David a la declaración de confesión. Siempre lo llevó. Él mismo lo motivó, le mandó el profeta y también lo hizo declarar su pecado. Qué maravilloso amor de Dios. Yo quiero terminar esta noche diciendo que el amor de Dios es sublime. Nos obliga a confesar nuestro pecado para anunciarnos su perdón, para librarnos del pesar, del demoledor pesar de haberle fallado a Dios, porque es maravilloso sentirse perdonado. David experimentó. Yo me imagino que ustedes han de tener, hermanos y hermanas, algunas citas en las cuales usted se anima, las lee para animarse, de la Biblia o del Espíritu de Profecía, para animarse cuando usted está pasando un momento difícil, especialmente con los pecados. Yo quiero en esta noche, mis hermanos, compartirles una que me ha ayudado, porque Dios nos ama. Él toma la iniciativa para buscarnos. Él todavía hoy busca a su hijo descarriado. Y hermanos, la cita es esta. Se encuentra en el libro A fin de conocerle, la página 183. No sé si se logra ver en la pantalla, pero dice así: pecamos continuamente contra Dios. No de vez en cuando. No. Si usted estaba pensando eso, aparte ese pensamiento de su mente. Pecamos continuamente contra Dios. Pero, por eso lo puse ahí, miren, hasta levantado en colores. Su misericordia continuamente nos ampara. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios. Con amor soporta nuestras perversidades. Con amor soporta nuestras perversidades. Nuestro descuido, nuestra ingratitud, nuestra desobediencia. Y aquí viene otra palabra que también me gusta. Nunca
nunca, hermanos, se impacienta con nosotros. Y miren lo que nosotros hacemos: insultamos su misericordia, agraviamos su Santo Espíritu y lo deshonramos delante de los hombres y delante de los ángeles. Ah, qué tremendo. Lo deshonramos delante de los hombres y delante de los ángeles. Y sin embargo, no falla su compasión. Amén, hermanos. Solo me queda decirles en esta noche: gloria a Dios y 1000 veces gloria, porque su misericordia continuamente nos ampara. Gloria a Dios, hermanos, porque con amor Dios soporta nuestras perversidades. Amén. Gloria a Dios, porque Él nunca se impacienta con nosotros. Gloria a Dios por eso. Nunca se impacienta, soporta nuestras perversidades. Y mis hermanos y hermanas, Dios, su compasión, dice la cita inspirada, nunca falla. ¿Cuál fue el salmo que David escribió cuando alcanzó el gran perdón de Dios? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de la salvación y sosténme con un espíritu de poder. Salmo 51. ¿Cuántos en esta noche decimos gloria a Dios por ese amor infinito del Señor? Él nos ha aguantado y nos va a seguir aguantando, hermanos. Puede ser que tu pastor no aguante, puede ser que tu padre no te aguante, tu hermano, tu familia, pero sabe, el grande amor de Dios y su compasión nunca falla. ¿Cuántos nos ponemos de pie en esta noche para decirle: Señor, gracias, yo quiero vivir bajo tu compasión? ¿Cuántos decimos esta noche gloria a Dios por ese amor maravilloso? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, infinitamente gracias, Señor, y gloria sea a ti por tu gran amor, por tu compasión, porque aunque continuamente pecamos, Señor, tu compasión nunca falla. Tu amor, estás dispuesto a soportarnos por amor. Bendice a todos tus hijos que esta noche se han colocado en pie. Bendice tu palabra, que quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.